siempre lo dicen, ¿cierto? Si no peleamos por el medio ambiente, o sea, mejor no peleemos por nada, porque al final lo único que tenemos es que nos está solventando la vida. O sea, si pensamos en trabajo, si pensamos en seguridad, si pensamos en salud, todo llega a un ambiente sano, un medio ambiente cuidado, un medio ambiente más verde, por así decirlo, pero aunque suene cliché, si no cuidamos donde vivimos, si no cuidamos nuestros bosques, si no cuidamos nuestras aguas, nuestros ríos, ¿cierto? Eh, lo que pasó, por ejemplo, en la Patagonia, que querían prácticamente repesar todos los ríos de Chile, lo que pasó con los turistas rusos, ¿cierto? Que todos se exasperaron porque eran unos rusos andando en moto de agua, sí. Pero cuando nos plantan pino a 5 metros de nuestra casa, no nos pasa, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Hoy día estamos nuevamente con un nuevo episodio de Conce Conversa con Peso. Y tenemos un invitado para este episodio para hablar de la contingencia, los incendios que hemos vivido este verano. Lamentablemente tuvimos un incendio que ha sido voraz, desastroso para muchas familias. Y esta vez tenemos un invitado a Fabián Vega. Fabián es presidente de la Junta de Vecinos de Camino Nonguén, como también fue candidato a SCORE y además es odontólogo de profesión. Fabián, ¿cómo están? Muchísimas gracias por venir a este nuevo episodio de Conce Conversa con Peso y cuéntanos, Fabián, ¿cómo ha vivido la comunidad del barrio Nonguén, Camino Nonguén, donde tú eres presidente de estos incendios, esta contingencia que tenemos nosotros allí, nuestro Parque Nacional Nonguén, que antes era una reserva y desde el 2020 es considerado un parque nacional? Gracias, Juan Pablo, por la invitación al programa, al podcast que tienen con Se Conversa con Peso. Sí, bueno, como tú muy bien dices, fueron días súper complejos, complicados. Está de más decir, ¿cierto? La tremenda catástrofe que tuvimos hace un par de semanas atrás, casi ya 2 semanas, ¿cierto? Un poquito más de lo que aconteció. Y claro, con quien yo soy presidente de mi junta de vecinos, como tú muy bien lo decías, Camino Valle Nonguén. Y ahí si bien no tuvimos fuego en casa, ¿cierto? Como lo fue en Penco, Liquén y zonas acá también de Concepción, sí tuvimos el fuego y de hecho aún hay pequeños focos activos en lo que es el Parque Nacional. El Parque Nacional Nonguén, la antigua Reserva Nacional Nonguén, el antiguo fondo fiscal que la gente de Maya le dice todavía. Y claro, pues ahí afectó, vamos ya en 300 y tantas hectáreas, conversábamos, ¿cierto? Fuera de micrófono, y 10% del parque más o menos quemado. Sí, son efectivamente 3.000 hectáreas que tiene el Parque Nacional Nonguén. Y te seguí muy atentamente las redes sociales porque se estudia constantemente el contenido, porque estás informando a tu comunidad a que primero poner alerta a lo que se estaba quemando ahí en la reserva y también cuidando y protegiendo a tus vecinos, como tú eres presidente de la Junta de Vecinos, tú cumpliste un rol muy responsable y de liderazgo en tu barrio para poder tener tanto a la comunidad ahí en tu Junta de Vecinos. Sí, o sea, por lo menos a mí personalmente me pasa que tengo este sentimiento con el parque, esta relación con el Parque Nonguén, porque cuando yo era muy pequeño, chico, yo recuerdo que íbamos con mi padre y con mi abuelo, como le decía yo, íbamos a caminar para arriba, para lo que es el fiscal, antes cuando no era ni siquiera reserva nacional. Íbamos con mi papá a sacar changue, es un tipo cierto de seta, y mi mamá hacía empalán de changue, no acuerdo. Y a mí no me gustaba el sabor que tenía el changue. Pero sí me acuerdo como cuando íbamos, ¿cierto? Esas experiencias con los mismos vecinos, íbamos a recorrer el parque, lo que era el fondo fiscal. Y en verdad es como un sitio súper, es único acá en la región del Biobío de la provincia de Concepción, porque
es la última zona que tenemos bosque nativo de la antigua cordillera Nahuelbuta, ¿cierto? Esta cordillera que empieza acá mismo en Concepción, Santa Juana, parte de Longuén y se extiende hasta llegar abajo a la provincia de Arauco. Y que si tú te pegas ahí el recorrido ahora, ¿cierto? Por todas esas zonas, uno ve a los cerros con Tulmo, Cañete, ¿cierto? Las partes de Lota hacia el cerro, como mirándose la cordillera, y es puro monocultivo ahora, ¿cierto? Es puro pino, es puro eucalipto, y a veces uno ve uno que otro zonas pintadas verdes que son diferentes al típico pino y eucalipto, y esos son nativos. Y eso es lo que es el Parque Longuén, como tú muy bien decías, 3.066 hectáreas para ser exacto de bosque nativo. Hay algunos manchones también que quedan de bosque exótico, que es el pino, el eucalipto, pero ahí encontramos algo de 100 años o más, guay, roble, raudíes, coihue, boldo, lince. De hecho, la subida que vivo yo, la subida el peumo, los peumos, ¿cierto? Claro, sí. Que tienen el sector tan rico, característico. Lo conversábamos también, se han visto inclusive pumas transitando por el parque. Hay muchos gato huiña, gato colo-colo, pudú. El otro día conversaba con los guardaparques, con Don Leo, con Alejandro, me decían, oye, colocamos cámaras trampas y vimos muchos quiques. O sea, andan quiques dentro del parque en un game. Entonces, claro, nos afecta porque lo sentimos parte de nosotros. Es como que si tú tuvieras un gran patio trasero de tu casa, que lo tienes que cuidar, lo tienes que proteger. Y por eso, desde mi vocería como presidente de mi junta de vecinos, junto a mi directiva también, en la señora Benita, al Kiko, que son parte también de nuestra directiva, del equipo que teníamos de trabajo, tomamos esa batuta de proteger el patio, de alzar la voz cuando se tenga que alzar, de informar cuando hay que informar. Y claro, pues en este tiempo, en estos días, nos tocó ser de informantes, por así decirlo, porque también creo que la información no tiene que estar encapsulada en 4 paredes ni en 3-4 personas. Al contrario, tiene que salir a la ciudad ahí. Claro. Efectivamente, como tú comentaste, el rol de la riqueza de la biodiversidad del parque es tremenda para nuestra región, nuestra provincia, porque el territorio está rodeado de monocultivos, eucaliptos y pino insignis. Sin embargo, esta biodiversidad, esta riqueza natural de bosque nativo y todas las especies que viven ahí, tú nombraste a varios, está el mono, el montón monce, está la ramita del argüis, ahí está el pájaro carpintero, hay murciélagos nativos endémicos acá de la zona, y en consecuencia es un pulmón verde valiosísimo para nuestra provincia y para nuestra región. Y por eso que esa conexión que tú tuviste, que tienes de muy pequeño con el parque, la reserva Longuén, y que se llamaba anteriormente, se llamaba el fiscal, y yo recuerdo bien porque esa es la relación que tenemos, el punto en común, que yo soy de la Villa de la Perdiz, sí. Y también nosotros íbamos lejos, a jugar al cerro, y veíamos todos esos bosques nativos, nos divertíamos todo el día, salíamos en la mañana y llegábamos en la tarde y corríamos, así viene el león, y no el león, no tenían al león en el río, ¿cierto? Entonces me hizo recordar mi infancia también, Fabián. Ahora, ¿cómo lo vivió la comunidad de Longuén ahí cuando comenzó, o cada vez que hay peligro de incendio ahí en la reserva? ¿Cómo reacciona la comunidad? Sí, o sea, históricamente Longuén ha tenido muchos focos de incendio desde los años 90 hacia adelante. De hecho, el parque Longuén, el último incendio que tuvo fue hace 4 o 5 años atrás, 2014, 2015 aproximadamente, en donde se quemó el sector de Lo Roja. Si la gente se puede acordar, es un mirador que tú llegabas a la punta del cerro literalmente y podías ver al mismo tiempo la península Hualpén con las tetas del Biobío y el mar, y al otro lado veía el volcán Antúpui, el volcán Chillán y la Cordillera Nevada. O sea, a esa altura estamos hablando. Y esa parte, que el sector Lo Roja, el mirador Lo Roja, se quemó con el último incendio. Y ahí había mucho también árbol nativo, se quemó el mirador también, que era un pseudo castillo, por así decirlo, de madera súper grande que te daba la altura y que daba sobre inclusive de los árboles para poder mirar. Y eso también se perdió. Eso ahora actualmente está en recuperación después del incendio.
Y claro, ahora tenemos este incendio que ya va consumiendo más de 300 hectáreas. Y claro, la gente de Nonguén, el nonguenche, como le decimos nosotros, eh, tiene esta particularidad de cuando hay fuego cerca de Nonguén, la alerta está siempre. Ahora el incendio no estuvo por Palomares, ¿cierto? Está muy cerca de Palomares. De hecho, nosotros ahí por Radio Nonguén, por esa zona, veíamos el fuego en los cerros, ¿cierto? En la noche que donde quedó, donde fue la noche más trágica del 17 de enero, miro quién fue, por ahí. No me recuerdo si fue 17 o 18. Y después teníamos el foco atrás, que venían entrando por el Parque Longuiente. Entonces, claro, siempre está esa alerta, ese miedo que tiene la persona. Yo creo que es normal pensar que, claro, se te viene un muro de fuego, ¿cierto? Quemándolo todo, arrasando con bosque, arrasando con animales, con fauna nativa, y que además de eso también lo tengas cerca de tu casa. Entonces, ahí tenemos grupos de WhatsApp en las juntas de vecinos, trabajamos en conjunto también con la junta de vecinos de arriba, también con las de abajo, de Villa Nonguén, sector que son más de ese Collao. Y claro, pues cuando hay emergencias, la gente se une, ¿cierto? Obviamente hay algunos que les molesta que tú te puedas relacionar con todos tus vecinos. Siempre está esa persona, ¿cierto?, que dice, oye, no, pero ¿por qué estás trabajando? No. Aquí la urgencia hay que trabajar con todos. Y quedó de manifiesto porque tuvimos focos activos en Nonguén, cercano a sitios de vivienda, y con el trabajo colaborativo de todos y todas logramos sacar esto adelante. Para que decir Pondero, la CONAF, el apoyo de ellos fue fundamental. La brigada mexicana ahora que están ahí trabajando en el Parque Nonguén, de hecho le llevamos un par de agüita y snack. Y en ese momento tuvieron que tirar a un brigadista mexicano porque se había sentido muy mal, se había descompensado. O sea, hasta él nos decía que las condiciones de ahí de este incendio eran, inclusive para ellos, eran muy, muy difíciles. Entonces, claro, pues, la gente de Longuén vive, siente y habita un sector que tiene esta particularidad, desde que está todo conectado, como tú muy bien decías, ¿cierto? Si uno cruzan la Hueta de Perdí, llegamos a los cerros de la UDEC, y después de los cerros de la UDEC llegamos a Nonguén, y de Nonguén inclusive nos podemos mover también a Cabrero. Y como está todo conectado, corremos claro siempre ese peligro de incendios conectados. Claro, el parque llega hasta Hualqui, a Ciboyante también, es común, o sea, ese es el primer cabecero. Y coméntame, Fabián, ¿cómo trabajan ustedes y cómo tú consideras que se ha hecho un trabajo de prevención? Porque recordemos que en el 2023 hubo un gran incendio en Santa Juana donde debió dejar enseñanza. Uno pensaba justamente que habían aprendido un poco cómo poder prevenir, porque esto es un trabajo, y todos los expertos lo dicen, es un trabajo de prevención. Incluso el gobierno subió, y lo dijimos en un programa anterior, con Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana, hubo un aumento del 300%, de 70.000 millones de pesos subió a 160.000 millones de pesos. Por eso tú, delante hablamos con el micrófono, referente a lo que hace CONAF con la plata. Ya son 160.000 millones. O sea, el trabajo de prevención, que seguramente, y esa plata solamente destinada para combatir los incendios, no para el forestal, no para otras tareas que hace CONAF. Las instituciones políticas de acá, de la primera, la municipalidad territorial, ¿cómo trabaja el tema de la prevención junto con la comunidad? ¿Cómo se hace? ¿Están conectados? ¿Y cuál es la organización que hay? Sí, y también lo comentábamos antes del programa contigo, de que en general, no solamente la Muni de Conce, la municipalidad en general, creo yo, son bastante limitadas en lo que pueden hacer en estas catástrofes. Partiendo por los equipos forestales, por ejemplo. No recuerdo cuánto es el equipo forestal de la municipalidad de Concepción en este caso, pero es un equipo de no muchas personas, yo creo que máximo 10 personas, para una comunidad de casi 400.000 habitantes, ¿cierto? Como lo es solamente Concepción. Protegido por cerros, con muchos árboles añosos, ¿cierto? Entonces, claro, ahí la municipalidad lo que hace más que nada es prevención, como tú muy bien decías, prevenir, ver los puntos que son más peligrosos, por así decirlo, ciertos puntos rojos, y ahí a veces actúa, por ejemplo, el equipo por estar cortando, podando, cosas así. Pero lo vimos con la administración pasada y lo volvemos a ver también con esta administración, y yo creo que con muchas otras administraciones que puedan venir,
en un futuro, si es que no se hace un trabajo ahora como lo voy a hacer la ley de incendio, que por lo menos el día pasó ya el último trámite, te viene con una preponderancia que las municipalidades pueden ejercer más atribuciones, ¿cierto? Con más atribuciones. En cambio ahora lo que hace la municipalidad es cortar, ¿cierto? Desechar y no poder acceder, por ejemplo, cuando un privado no quiere hacer cortafuego. O cuando hay gente de tercera edad, por ejemplo, ¿cierto? Que no tienen los recursos para poder mandar a cortar árboles, porque para cortar un árbol te están cobrando mínimo 90, 100 lucas. Entonces, no hay personas que tienen ese dinero. Ni uno a veces tiene ese dinero para mandar a podar un árbol, por ejemplo. Entonces lo que hace la municipalidad es que si están dentro de el registro social de hogar y pertenecen a un porcentaje vulnerable de la población, ellos pueden entrar y cortar. Pero ese se une uno más a la lista de los cientos de personas en Concepción que están en lo mismo, esperando que les pueda ayudar la municipalidad, a que puedan podar y que puedan hacer cortafuego. Entonces, claro, ahí yo creo que el rol de las municipalidades hoy es muy débil. Es muy débil, lo hemos visto como tú le decías en Santa Juana, lo vimos en Viña del Mar también, lo vimos acá. Alcaldes que están prácticamente atados de mano, primero porque no tienen los recursos y segundo porque también la ley no los apunta. Esperemos que ahora, con la aprobación de esta ley de incendios, que todo viene a darnos luces de que va a ser así, las municipalidades logren también ser parte de este entramado, ¿cierto? De Estado, de las municipalidades, del mundo privado, de las forestales. Súper importante. Ni podíamos entrar más a hablar del mundo forestal, pero las forestales acá, y estoy hablando de los pequeños, medianos y grandes forestales, tienen también una responsabilidad súper grande, una responsabilidad inmensa en lo que es la prevención y después combatir incendios forestales. Bueno, yo en el negocio de la industria forestal se gana mucho dinero, millones y millones de dólares. En consecuencia también tienen que tener una responsabilidad y lo han tenido. Y ya lo vimos en el incendio de Santa Juana, que se les presionó para que pudieran asumir su responsabilidad y lo hicieron de esta forma, pero después se olvidaron. Pero ahí está el rol de los actores políticos, le da, a mí parece, el primer actor político territorial ante los incendios es el alcalde. El alcalde yo creo que ya aprendió que tiene que estar ahí, levantar banderas, ¿ya? Ahora con esta ley de incendio que ya está aprobado que cuando la ciudadanía se mueve y cuando hay una exigencia ciudadana, el poder político se mueve. Ahora efectivamente el Senado está a punto de aprobar la ley. Yo escuché incluso las redes sociales que se querían ir de vacaciones y después aprobar la ley. Entonces no es posible. La ley es una urgencia, es una exigencia moral y ética de los senadores de la Cámara del Senado para poder aprobar esta ley que pueda darle más fuerza a los alcaldes para que puedan hacer su trabajo con más recursos, con puestos de mando y puedan hacer un trabajo de prevención y educación al mismo tiempo. Y lo que me hubiese gustado, como dices tú, Juan Pablo, de esta ley de incendio, como por ejemplo lo que pasó en España, que en España se aprobó esta ley de incendios forestales con algo súper importante, que después el uso de los suelos te quedan quemados, ¿cierto? Porque aquí en el mundo no son todo blancas palomas, siempre hay gente que quiere lucrar con lo que sucede, lamentablemente, inclusive con un incendio forestal. Y España hizo algo súper bueno, que lamentablemente aquí lo echaron para atrás, y tenemos que decirlo, fueron los diputados de derecha que rechazaron esa parte de la ley y que actualmente no la incluye, que tiene que ver con que los terrenos que se queman no se pueden usar durante 20, 30 años en proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Nuevos proyectos forestales, plantaciones de monocultivo o venderlo inclusive a grandes industrias, no se puede. Y aquí en Chile es justo ese párrafo de la ley quedó fuera, quedó rechazado por los diputados de la UDI, de republicanos, de los libertarios de Johannes Kaiser, que de hecho ahora estaba escuchando al tipo como estaba hablando, diciendo de que esta ley inclusive estaba atentando contra la propiedad privada. O sea, ¿en qué cabeza cabe que estemos hablando que atenta contra la propiedad privada? Si tenemos 20 muertos y pudieron haber sido más. O sea, ¿en qué cabeza de qué persona cabe que esté por delante antes la propiedad privada antes que la vida? O sea,
por lo menos a mí no me cabe en mi cabeza. Quizás hay gente que sí, que piensa primero en el interés económico antes que en la vida de las personas. Pero me llega de frecuencia que, y como tú bien decías, o sea, oye, hablemos antes de esta ley porque nos vamos a ir de vacaciones. O sea, ¿cuántos muertos más tuvieron que haber tenido? ¿40, 60, 80? Para que recién ahí los diputados y senadores empezaran como a ponerse las pilas. Bueno, ahí, con respecto a la ley, la de España, la ley española, también Argentina no tenía. Hace poco lo tenía, siempre lo tuvo, pero con la llegada de Milei, ya la libertad avanza que avanza, pues claro, la libertad avanza, pero ¿qué tipo de libertad? O sea, por eso que ustedes, amigos, es súper importante que aprendan de estas catástrofes cuando tienen que votar. O sea, decir conocer, o sea, yo he escuchado en estas elecciones pasadas presidenciales que cae ese un buen candidato, un mal candidato. Cuando un personaje tan nefasto para el sentido común, para la humanidad, la vida de las personas, para este tipo pasa en segundo plano. Lo dijo claramente, la propiedad privada, la derecha siempre está pensando en la propiedad privada, lo material, que es más importante que la vida de nuestros compatriotas. Que ustedes tienen que saberlo y tienen que quede en la memoria de ustedes quiénes son los actores políticos, diputados, senadores, que usted a veces se equivoca y vota por esos actores políticos que dan ganas de insultarlos porque tienen una idea que la verdad que tienen que darse cuenta en la casa. En consecuencia tiene que siempre escuchar la idea si una persona tiene un sentido común, si primero está lo humano, la empatía con el ser humano, que es lo más importante como esencia de una persona, más que lo material. Lo material se puede recuperar, pero la vida de estas 20 personas jamás las vamos a recuperar. Los sueños de esas personas que fallecieron, niños de 20 años con su mamá, todas las personas que nos contaba Anita Bobia que en el incendio de Santa Juana un niño sobrevivió porque sus padres se pusieron encima de bandera. Entonces, por favor, háganse cuenta, o sea, dense cuenta en la casa, las personas, la familia, cuáles son las personas de verdad que tienen empatía y tienen sentido por el ser humano, sentido común. Sí, bueno, lo mismo ahora con la tramitación de que llevaba por el 2023, que ahora el INE que me acabara de 2 años, y 2 años, ni 6, o sea, tiene que ocurrir una catástrofe, una tragedia nacional para que los honorables, digámosle así, se pongan las pilas y te emiten leyes. En Argentina existía, como tú muy bien dijiste, y el gobierno de la libertad avanza de Milei, que parece que la libertad es para uno y para otros no tanto la libertad, lo derogó, lo quitó. Y miren lo que está pasando en la Patagonia ahora, ¿cierto? Se volvió a reactivar el incendio en la Patagonia, con miles de hectáreas quemadas, con riesgo inclusive de poder pasar a Chile y afectar a algún lugar. Y bueno, en Longuén tal vez lo vemos lo conversamos con el Parque Nacional. El parque lamentablemente está acorralado por parcelaciones excesivas, está acorralado por los incendios forestales ahora, está acorralado por la tala de bosque nativo ilegal. Entonces, que el parque más pequeño de Chile, estamos a 20-30 minutos del centro de Concepción. Entonces, claro, lamentablemente el Longuén corre esta suerte de estar dentro del triángulo de las Bermudas, por así decirlo, ¿cierto? Acorralado por todos lados. Y que si no damos la pelea para poder salvarlo, cosas tan simples como, por ejemplo, el compartir información en redes sociales, existe un parque nacional de Longuén en Concepción, que lo conozcan, ¿cierto? Muchas veces vemos, por ejemplo, en redes sociales o en Facebook, en Instagram o inclusive en películas, paisajes hermosos, ¿cierto? Con montañas, con cascadas, con ríos de agua cristalina, y eso mismo lo teníamos aquí a 20 minutos, acá mismo en Concepción. Entonces también esa es la invitación a que pequeñas acciones pueden hacer un gran cambio en esta sociedad. Valorar lo que tenemos, como biodiversidad, como naturaleza, y con pulmón cerca de la ciudad, porque está rodeado efectivamente de monocultivos, extractivistas por lo demás, y hay que valorarlo para nuestras futuras generaciones, con nuestros hijos, nietos. Tenemos que el Parque Nacional Longuén, la Reserva Nacional Longuén, perdón, tenemos que considerarlo como un tesoro para nuestra vida y nuestras futuras generaciones.
hay un, hay estudios que se han hecho del parque Nunien, que hay especies que solamente se encuentran acá en Concepción en el parque. Y una de ellas es el pez carmelita, un pez pequeñito que anda en los ríos del Parque Nacional, el cangrejo tigre, también que están los dos en peligro de extinción. Y si hablamos también de flora nativa en peligro de extinción, está el Michay de Nonguén o el Michay de Níger, pero que es un arbusto, pero que una especie de este arbusto se encuentra específicamente en el Parque Nacional y está en peligro de extinción. Lo que pasó también con el Parque Parapenco, ¿cierto? Con los naranjillos, los queules, que cuando vino Kass ahora el presidente electo dijo, ¿y dónde están ahora los naranjillos que tanto ustedes cuidaban? Bueno, el naranjillo también es una especie endémica de Chile, o sea, si desaparece aquí, desaparece en el mundo. Como que a veces me da rabia porque, como tú decías, ¿cierto? Y en la mente da rabia a veces quizás decir algunas palabras a los diputados o a los políticos, pero viene de rabia también inclusive con nosotros mismos como especie humana, porque no nos damos cuenta de que podemos perder una especie de la faz de la Tierra, como ya lo ha pasado, ¿cierto? Entonces, claro, el presidente electo dijo, ¿y dónde están los naranjillos que tanto peleaban? Una provocación. Total. Una provocación de a mi parecer, un presidente electo negro. Valga la redundancia. Una decepción total porque sabemos claramente que para este presidente electo lo más importante es lo económico. Nos vive en un mundo claramente que está inundado de ideas básicamente económicas más que ideas del bien común, la justicia social, que los pueblos, los países avanzan con igualdad de oportunidades y con justicia, con derechos sociales para poder hacer un país mucho más justo. En consecuencia, yo creo, a mi parecer, la ciudadanía se equivocó. Están manipulados, mal informados, los medios de comunicación en nuestro país es terrible. Y ya, claro, ahora hacen todo el show mediático, la reacción a estos incendios devastadores, pero nunca educan, ¿ya? No educan, no exigen que el político haga su trabajo como tiene que ser, por estar al servicio del pueblo, de quienes votan. De un país, el Estado no es del político, es de quienes lo habitan. Si lo que ganamos. De hecho, lo conversábamos también. Tengo amigos que quedaron sin nada allá en Iesquén, Penco-Iesquén. Y claro, pues ellos me decían, necesitamos políticos que lloren, ¿cierto? Que deberían hacer como cuando el alcalde en Cosaroe, que igual logro entender un poco la misma desesperación del alcalde, pero necesitamos políticos que estén en terreno con nosotros, me decían, ¿cierto? Que la gente los vea que están trabajando para llegar con soluciones y no más problemas a la población. Y aquí no se quemó Lonco, no se quemó Villuco, no se quemó Pedro Valdía Alto, así que aquí se quemó poblaciones enteras, la Gabriela Lechal, la Vipla, la Ríos de Chile, ¿cierto? Aquí se puede haber quemado también, se puede haber quemado la Prueba de Chile, pero aquí no hay que hacer distinciones. Yo creo que las autoridades tienen que estar sí o sí. ¿Dónde están los senadores que tenemos aquí en la región? Cancelaron que no es de acá, lo encuentro todavía, debía saber una ley donde prohíba a que candidatos que viven nunca han vivido en el territorio o se postulen, como lo hizo Carter ahora, sea una ridiculez porque no conocen el territorio, no conocen la necesidad de las personas, de los barrios, y la verdad que hay que hacer una ley donde se prohíba candidatos. Turismo electoral. O sea, si tú le preguntas, yo creo a Keitel dónde queda la Vica de los Ríos de Chile, te va a decir cualquier tontera y nunca va a pensar que está en Penco-Iesquén. Yo creo que él ni sabía que existía. Se ve la vez en su web, no dio nunca. Claro, entonces partir por ahí también, y hacer también el llamado quizás de que el mundo de la defensa de los derechos del medio ambiente no tiene por qué estar relacionado con un sector político en sí, o por ejemplo la seguridad, ¿cierto? El crecimiento económico o el patriotismo también, ¿cierto? La bandera, el escudo. Por lo que conversamos también con la fe. Yo soy una persona que soy católica, tengo mi fe,
Pero eso no tiene que estar circunscrito, obviamente, en este caso a la derecha, nos pertenece a todos. Y el mundo del medio ambiente, el cuidado y la protección del medio ambiente, tiene que ser también universal. Tiene que ser universal. Yo creo que esa bandera de lucha también tiene que ser universal, tiene que pertenecerle a toda la gente, tiene que pertenecer a la ciudadanía en general. Y como muchos siempre lo dicen, ¿cierto? Si no peleamos por el medio ambiente, o sea, mejor no peleemos por nada, porque al final lo único que tenemos es que nos está solventando la vida. O sea, si pensamos en trabajo, si pensamos en seguridad, si pensamos en salud, todo llega a un ambiente sano, un medio ambiente cuidado, un medio ambiente más verde, por así decirlo, pero aunque suene cliché, si no cuidamos donde vivimos, si no cuidamos nuestros bosques, si no cuidamos nuestras aguas, nuestros ríos, ¿cierto? Lo que pasó, por ejemplo, en la Patagonia, que querían prácticamente represar todos los ríos de Chile, lo que pasó con los turistas rusos, ¿cierto? Que todos se exasperaron porque eran unos rusos andando en moto de agua, sí. Pero cuando nos plantan pino a 5 metros de nuestra casa, no nos pasa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí, claro, esa quizás como incongruencia, invitar a la gente a ser parte de eso, a levantar esa bandera de lucha, que al final es una bandera de lucha por nuestras poblaciones, por la cadena amistad, por la Dipla, por los ríos de Chile, por Concepción en general, y por Hualqui, por Florida, que también se han afectado harto con el incendio. Y hay gente como nosotros, común y corriente, que al final del día pueden perderlo todo porque las forestales no están respetando el solo hecho de dejar una franja de seguridad. Sí, mira, yo creo que aquí hay un tema relevante, como tú bien lo mencionaste, es tener esa conciencia social y ecológica, porque estamos viviendo en un mundo que se está extinguiendo poco a poco y creo que en nuestro país todavía no tenemos esa conciencia política, ya, de poder defender, como tú bien lo dijiste, la naturaleza, ya, porque la madre tierra es lo más importante. Sin la naturaleza, sin el agua, sin los bosques, estamos exterminando la propia vida, nuestra propia vida y nuestras generaciones, nuestros hijos. Y eso al final es lo más importante. Más allá de lo material, lo más importante es poder tener un medio ambiente sano, un medio ambiente que podamos respirar, que podamos tomar agua en buenas condiciones, limpia, vivir agua acá familia rica, ¿ya? Entonces, que es importante tener esa conciencia, es importante que ustedes, en los barrios, puedan hacer comunidades, puedan reconstruir ese tejido social, que es importante luchar juntos contra todo este activismo forestal que daña nuestros territorios, y que está bien, se puede aceptar la industria forestal, pero con límites, ciertos límites fuera de la ciudad, ciertos territorios bien organizados, pero no toda una región las más grandes de Chile está rodeada de monocultivo y el paisaje se ve muy feo. Y esto antes era todo árbol nativo, o sea, nuestros territorios eran endémicos, nativos, y que ahora está totalmente transformado. Entonces hay que ponerle límite a la explotación, al extractivismo forestal. Yo me hago cuando el año nuevo fuimos al lago Yuyeo, fuimos a acampar con mi pareja en Paraná. Y claro, yo le decía a Chiquilla cómo habría sido esto cuando no estaba todo este pino y monocultivo plantado acá, ¿cierto? Y tú te haces también esta afirmación de que por eso el pueblo mapuche tanto peleado, ¿cierto? Porque defienden su tierra, porque mantienen a las forestales secando su tierra. No es para nadie lejano ver cómo el piso, por ejemplo, debajo de eucaliptos y pinos, sobre todo de los eucaliptos, que acidifican la tierra, forman una cárcava que no tiene ni siquiera pastos, ni siquiera arañas viven debajo de estos árboles, y la culpa no la tienen los árboles, ¿cierto? La tienen también estas forestales, que hay que crear leyes para que puedan preservar la naturaleza y puedan resguardar, aunque sea con un ínfimo de metro, un anillo de seguridad. Entonces, claro, y como tú muy bien decías, Juan Pablo, hay espacio para todo en este planeta, pero con reglas claras, con reglas seguras y con metrajes seguros, ¿cierto? Y con cortafuego. Aquí también, si dejamos de hablar de las grandes empresas forestales, también hay pequeños empresarios o pequeñas
pymes familiares que también tienen su cierto metro room ahí plantado, que tienen sus hectáreas con plantaciones también, porque tienen que sobrevivir, ¿cierto? Es que parar la olla como todo día a día. Y ahí es donde tiene que ir el Estado también a poder ayudarlos a ellos, porque ellos quizás no tengan la maquinaria ni la plata para poder hacer grandes, por ejemplo, zonas de seguridad o cortafuegos, pero ahí el Estado tiene que ser parte de eso. Si usted no puede, bueno, nosotros como Estado de Chile, ni siquiera gobierno, como Estado de Chile lo podemos ayudar. Podemos desembolsar este dinero para poder ayudar y hacer cortafuegos, por ejemplo, en cuidar las áreas protegidas, los hogares. Entonces, en este país hay que hacer ley para todo, porque si no, no se respeta nada. Lamentablemente, en un sistema como el nuestro, donde el que tiene poder, que tiene dinero y el pescado más grande, por lo menos el pescado más chico. Y este caso ilustra lo que son las forestales. Las forestales se comieron todo, o sea, todo nuestro territorio y con vías fatales, el que estamos lamentando ahora. Y por eso que es importante que tengan ustedes, nuestra gente, en los territorios que se quemaron lamentablemente, los barrios, que puedan tener y resurgir su conciencia política. Porque hoy día, en el contexto que vivimos, ya no es importante, si bien es importante la reacción, lo más importante en un político es la prevención. El arte de la política es en prevenir, no en reaccionar. Pero para eso tenemos que tener ciudadanos preparados y conscientes que hay que exigirle a las autoridades. Hay que estar constantemente en grupo, en la junta de vecinos. No sé cómo ustedes trabajarán en la junta de vecinos ahí en Longuén, pero a mí lo que me llamó bastante la atención, les tomé una vuelta ya bastante larga a volver a mi barrio, el origen. El Agüita de la Perdiz tiene una brigada contra incendios. Y yo creo que, como yo recuerdo, el Agüita de la Perdiz tenía mucho gestigio social cuando los años 80, 90, pero eso sin duda se ha ido perdiendo. Pero lo único que le queda como tejido social es que están ahí juntos y se conectan, y esto es más importante que la junta de vecinos, porque hoy día tengo un presidente de la junta de vecinos que no da el ancho, con respecto a la historia de la agüita. Es efectivamente la brigada contra incendios. Hay jóvenes, hay personas más adultas, personas están bien organizados. ¿Cómo lo hacen ahí en Longuén? Nosotros también tratamos de formar una brigada forestal hace como 2 años atrás. Lamentablemente también, claro, hubo este cambio de administración y ahí quedamos como todo paralizado. Pero yo creo que después de estas emergencias teníamos que mirar a eso, a formar brigadas forestales como lo que pasa en la Mutla Perdí. Tengo también visiones de lo que hacen en Chaimávida, lo que hacen en los puentes, también que tienen sus propias brigadas también de vecinos que tienen su equipamiento, que se le hace también su educación, ¿cierto? Sus charlas, sus talleres prácticos con fuego, que no es llegar y meterse en fuego, ¿cierto? Que también pasó aquí ahora, igual, eso hay que decirlo, que muchos llamaban a compartir el fuego, llegaba gente con chor, llegaba gente con polera mano corta, llegaba gente con chalas y cine. Entonces, oye, no es un juego, el fuego te puede matar, el fuego te mata. Y lamentablemente yo creo que en algunas personas todavía no está inculcado esa responsabilidad que tienen de, inclusive por ejemplo, hacer un asado en sectores con bosque, ¿cierto? O hacer trabajos con herramientas que puedan provocar chispas. Pero claro, yo creo que ahí esa formación de brigadas forestales, yo creo que también es necesario, porque es como la primera, el primer choque, podría ser el de primera línea de respuesta ante, por ejemplo, los incendios forestales, y que ahora, en Longuén por lo menos, tuvo un funcionamiento súper rápido. O sea, cuando la gente nos decía, oye, hay un foco acá o acá, los vecinos volábamos a estos sectores, primero con pala y rastrillo y todo, y pasó cuando llegamos arriba y vimos que el foco era muy grande, llamar al tiro CONAS, llamar al tiro bombero, y rápidamente se activaron también las redes de apoyo de las autoridades para poder llegar ahí rápidamente a los focos. Pero yo creo que, como muy bien tú lo dices, Juan Pablo, si no hay un tejido social robusto, si no volvemos nuevamente a hablar con el vecino, con la vecina, juntarnos, que pareciera ser que solamente nos juntamos cuando queda la embarrada, nos dividimos, no, estamos mal, estamos sumamente mal. Y esto lo vimos reflejado ahora en los incendios, ¿cierto? Que la gente volvió a conversar quizás con el vecino al lado que no tenía idea cómo se llamaba, ¿cierto?
Me pasó que varios vecinos me decían, usted, presidente de la Junta de Vecinos, no lo conocía y vivimos a cuánto, a 4 calles. Entonces, claro, pasa ese fenómeno de esa unidad de personas cuando pasan estas catástrofes, que sería muy bonito que no pasara cuando solamente hay catástrofes, ¿cierto? Que nos reuniéramos en la asamblea, que va poca gente la mayoría de las veces. En Noñén, ahora mi junta de vecinos, vamos a inaugurar tontamente nuestro primer espacio deportivo. Una cancha, multicancha con pasto sintético, con zonas de picnic, con fuegos para los niños, con cancha de rayuela para los que juegan rayuela, teco. Y yo creo que ese también va a ser como un incentivo a que la gente haga vida en comunidad. Porque no es posible que el que vive al lado mío no me conozca, o nos peleemos porque deja el auto mal estacionado, no le hablo más, o porque yo barro y dejo la basura ahí y el otro te moleste y por eso discutimos y nos tiramos un fierro en sí. No, la comunidad se trata de poder tener también esa paciencia, porque somos seres humanos, ¿cierto? De que podamos convivir en armonía y que si tenemos un problema tú conmigo, lo resolvamos comunicándonos, ¿cierto? Conversando, dialogando y no tirando la máquina encima. Sin duda es importante poder conversar con los vecinos, de crear y reconstruir ese tejido social que se perdió en nuestro país. Los barrios ya no son como antes, y justamente cada vez que hay un desastre natural, la gente empieza a hablar de solidaridad, hay que se juntan, hablan, hacen obras comunes, la gente empieza a ayudarse entre ellas mismas, y la verdad es que esto tiene que ser constante. Para construir un gran país, lo más importante es poder ser solidario, hablar con tus vecinos, hablar de las problemáticas sociales, y estos incendios no se van a acabar porque aquí hay un fenómeno que es bastante potente, con el extractivismo del monocultivo de estas dos especies que hacen idóneo para que con las altas temperaturas que estamos experimentando en nuestros territorios, cada vez vemos que este año vamos a llegar al 32, 30, 33, y cada vez va a avanzar más las temperaturas a nivel mundial. Este es un fenómeno mundial, no solamente de Chile. Entonces los fenómenos, los desastres naturales están ocurriendo, y acá tenemos varios. Tenemos en verano los incendios, y también en invierno tenemos las lluvias. Y lluvias que por esta me vivió como 2 semanas seguidas, y también ustedes son tan propensos a las lluvias, porque ahí son el sector, ahí hacemos inundaciones, aluviones, entonces en la Villa Bril también, y en varios barrios de Concepción. Entonces tienen que estar juntos siempre, no solamente los barrios tienen que unirse y reconstruir este techo social, y eso permite hablar y intercambiar, porque la democracia se trata de hablar, de juntarse. ¿Ya? Pero bueno, ciertos políticos como Kaizen que ven a la gente encerrada, que ven a la gente atomizada, individualizada, y creyendo en retórica o discursos de la libertad. La libertad, pero esa libertad tiene varios pisos. ¿Ya? La primera libertad es la oportunidad, que todos podamos tener la oportunidad de salir adelante y cumplir nuestros anhelos, nuestros sueños más importantes, pero no todos pueden. ¿Por qué? Porque el sistema te limita, y la libertad que te ofrecen ellos es una falta de libertad, una falta de libertad de contenidos, ¿ya? De principios filosóficos y éticos que la persona tiene que darse cuenta. Y se están dando cuenta también en la Argentina, se están dando cuenta también en Estados Unidos. Y acá, cuando el presidente electo, ojalá que lo haga bien, y que termine sus discursos que son bastante dogmáticos, cuando nos dicen a nosotros que estamos ideologizados, pero que ellos son los más ideologizados. Ellos hablan de la batalla cultural. O sea, yo creo que la humanidad hoy día necesita sentido común y justicia. Y eso es lo más importante. Y ustedes tienen que luchar por esa justicia, le llega a su casa. Y esa es la libertad mínima. Sí, yo estaba viendo ahora antes de ir para acá, para tu programa, Juan Pablo, lo que está pasando en Estados Unidos con esa locura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prácticamente esta cacería de brujas que está ocurriendo con los migrantes. Ella está metiendo de la casa de las personas, están sacando niños, lo están encarcelando, niños de 5 años encarcelados. Asesinaron a un norteamericano, ni siquiera de migrante, a un norteamericano en Minnesota.
Y con esta también idea que tiene Trump de locura en su cabeza de tomarse Groenlandia, ¿cierto? Y que se relaciona con la que estamos conversando. Recursos naturales, ¿cierto? Agua dulce, que ya no estamos hablando quizás tanto del petróleo aún, o ya el oro quedó atrás, ¿cierto? El salitre en su momento. Ahora estamos hablando de que el verdadero oro, petróleo y salitre del futuro va a ser el agua dulce. Y por qué también yo creo que se quieren aprovechar de eso, porque en Groenlandia están las reservas de agua más grandes del mundo, ¿cierto? ¿Y qué otro país tiene también reservas de agua? Nosotros, Chile. Entonces, la Patagonia, ¿cierto? Las tierras raras de penco, que justo se quemó ahí, ¿cierto? La zona del Parque Parapenco, donde esta compañía minera extranjera quiere colocar ahí su minera de tierras raras. Entonces, claro, uno tiene mucha información que te va cuestionando. Y también eso, invitar a la gente a que se cuestione, que no crea siempre en los medios hegemónicos de comunicación, que mandan un periodista, ¿cierto?, que se pone a girar en cámara y que abraza a una señora y después se va y aumenta el rating en 40, 50 puntos. No, eso en verdad están lucrando con Con la desgracia. la desgracia de la gente. Con la desgracia. O sea, lo que a mí me molesta muchísimo, eso los medios de comunicación en nuestro país, que son horribles, para mí, desde el punto de vista como ciudadano crítico, con pensamiento crítico, yo no veo televisión en Chile. Escucho radio tal vez, para informarme de lo que está pasando, en las redes sociales también bastante. Yo elijo a quién escuchar. Y ese es el poder que tiene un ciudadano de verdad. Primero, el pensamiento crítico. Segundo, saber elegir qué tipo de información quiero escuchar. Y también tener reflejo de ir a buscar, de ir a investigar si esa información, yo sé que muchas personas no tienen tiempo, pero sí que es importante informarse bien lo que hace con la primera noticia, con el show mediático que hacen los medios de comunicación cada vez que hay un drama, o también el oportunismo político, ciertos políticos que se aprovechan para hacer marketing político, se aprovechan para posicionarse, y por eso yo hice mi video del RIP por la media aguas, la verdad que la media aguas para mí es un deber mínimo de un alcalde en este contexto. Es el deber mínimo. Ya no es un triunfo político. Ya, porque el triunfo político de un verdadero alcalde es haber prevenido, o por lo menos haber levantado la voz y decir, ya, ¿cuándo van a aprobar la ley de incendios? Ahí está la madre del cordero. Y ahí ninguno de los alcaldes de las comunas que fueron afectadas levantó la voz con respecto a esta ley de incendios. Me pasa también con el tema de las viviendas de emergencia, que la municipalidad algunas le estaban pegando el logo de la municipalidad, de la distrita común. No voy a decir nombres para que después no se pongan a llorar. Pero hasta eso, o sea, hasta las ayudas que la gente iba a dejar en sus propias casas o bolsas, les pegaban el sticker de como que era ayuda municipal. Entonces, todas, claro, uno dice, oye, pero ¿cómo pueden caer tan bajo algunos políticos, alcaldes, alcaldesas, en hacer esas cosas? Y volvemos nuevamente al mismo punto, ¿cierto? Al lucro de poder ganar un par de votos con esta desgracia. Exactamente, por eso es que es importante ya para ir cerrando, y te agradezco muchísimo venir aquí a Conce Conversa con Peso, y también para invitarte constantemente a venir a hacer panelistas, a tocar temas que son importantes para nuestros terrenos. Yo creo que juntos, políticos, actores políticos, activistas, nosotros hacemos pino político, porque no estamos cumpliendo con ningún mandato. Tú una responsabilidad con tu barrio y el presidente de tu junta de vecinos. Yo considero que soy un activista político, y que este programa está para tocar temas importantes de contingencia o temas importantes para poder aportar al debate político y social y cultural en nuestra Gran Concepción, en nuestra región. Y te agradezco invitarte nuevamente para que vayamos con Pablo. Tengo por este tema que es importante para nuestros barrios penquistas y están las puertas abiertas. Así que muchísimas gracias, Fabián, y te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a conversar conmigo. Y ya saben, no sé si lo que tú quieres, el mensaje que das tú a tu barrio principalmente también, ¿cómo se dice? No es gente, yo voy a los gente. Y no tienen más ¿qué significa? Confluencia de aguas o zona de confluencias de aguas. O sea, tu palabra para la Junta de Vecinos, para la comunidad, los barrios penquistas acá, y un saludo también fraternal y solidario a la gente que se vio afectada por estos incendios.
Bueno, primero gracias Juan Pablo por la oportunidad, tocamos varios temas, estuvo súper amena la conversación. Eso es bueno porque al final del árbol, ¿cierto?, salen varias ramas. Sí, claro. Eh, no, gracias por la oportunidad de poder tocar estos temas, de poder visibilizar lo que nos pasó en Longuén, lo que aún está aconteciendo en Longuén. En Longuén es un barrio histórico, solamente en Longuén, para que te puedas hacer una idea, más de 30.000 personas viviendo hoy. Entonces es una población, un sector histórico de Concepción, perdón, que ha crecido mucho. Desde Vegas, donde se plantaban hortalizas, ¿cierto? Y salían camarones, hasta hoy tener compañías de bomberos, tener colegios, tener liceos, tener zonas deportivas. Está el Deportes Concepción, que era de primera división, ¿cierto? Entonces, zoológicos, restaurantes y ahora en Parque Nacional últimamente. Entonces, nosotros en Longuén decimos, no teníamos nada y ahora lo teníamos todo, ¿cierto? Nos falta tener un hospital, ¿no? Porque ese ya lo tenemos. Hasta comisaría tenemos también ahí. Sí, sí. Entonces, nada, hacer la invitación a que la gente de Longuén, el noguenche, el latonguenche, pueda ser parte también de su barrio. Lo conversábamos, ¿cierto? De hacer vía barrial, de poder conocer dónde uno vive, de poder conocer al vecino al lado, al vecino que quizás yo voy a seguir un par de minutos o un par de horas y diga, oye, me puedes pedir a la casa, por ejemplo, ¿cierto? Que antes se hacía mucho, o me voy de vacaciones y el vecino me puede cuidar un par de días en la casa. Hacer vida en comunidad, volver nuevamente a conversar con los vecinos, a ir a las asambleas de junta de vecinos, que a veces va muy poca gente, hacer partícipe de poder construir barrios, no solamente en Longuén. Los barrios que construyen la ciudad de Concepción, si Concepción no es el centro, ¿cierto? Concepción son tus barrios. Y bueno, hacer la invitación de que vamos a tener varias actividades libres este año para poder ayudar al Parque Longuén. Van a ser momentos que vamos a tener que estar todos unidos y unidas porque se quemaron más de 300 hectáreas. Y esas 300 hectáreas vamos a tener que volver a pararlas. Vamos a tener que volver a reforestar, vamos a tener que volver a cuidar los brotes que están creciendo de la tierra mojada, que va a caer la lluvia ahora, ¿cierto? Porque desde la ceniza resurge la vida permanente, pero aquí estamos hablando de mínimo 10 o 20 años. Entonces, en esos 10 o 20 años o más, necesitamos tener en la comunidad, a las autoridades, a los políticos, sean quienes sean, como muy bien lo decías tú, Juan Pablo, que los políticos sean también parte de este movimiento que no tiene que ver con una sola bandera de ecologismo, porque el ecologismo nos va a salvar la vida a nosotros, ¿cierto? Y como decía el Chico Méndez, el ecologismo deja de ser ecologismo, ¿cierto?, si yo no me muevo y estoy plantando mi huerta. Eso es huerta, eso no es ecologismo. Ecologismo es luchar por el medio ambiente, por cuidar donde tú vives y en este caso defender el Partenón. Sin duda, tienen toda la razón Fabián, en que cuidar nuestro territorio, nuestra soberanía territorial, y tiene que ver con todo el tema de la lucha ecológica que tenemos que llevar día a día, y que muchas veces lo económico puede transformarse de alguna forma y puede haber actividades económicas que sean sustentables. Lo que no puede haber son actividades económicas que se pasan por alto lo que es la naturaleza, lo que es la ecología, y por tanto es importante que ustedes lo tengan claro en las casas, que aquí está como la supervivencia de nuestra propia especie, de nuestros propios hijos. ¿Ya? Y eso no tiene precio, eso no tiene que ver con el dinero, porque en el momento el dinero no va a servir si estuvimos nosotros en nuestros territorios, nuestra tierra, nuestra Pachamama. Después el dinero no se piensa ni siquiera para comprar un tomate, papas, porque no va a haber. El agua va a estar contaminada y por tanto se va a acabar. Sí. Así, claro, por eso es que es importante cuidar nuestros recursos naturales, que son esenciales para la vida. Y muchas gracias, Fabián, nuevamente, y ellos nos están hablando para su proyecto, para poder reactivar los barrios de Concepción, porque sí tenemos un rol, una responsabilidad ética ciudadana, poder ir a los barrios y poder estar con la gente conversando, poder hacer actividades. Ustedes me dijeron que tienen bastante actividad ahí. Entonces, además, en decirte que tiene el espacio acá para incumbir las actividades de Longuén y poder nosotros ir, acercarnos a Longuén, porque igual, como tú dijiste, es un barrio muy interesante, que está de Concepción. Y ahí aprovecho de contarte para cerrar,
Y yo fui, durante mi adolescencia, iba constantemente todos los días a entrenar el Deporte de Concepción. Estuve jugando las divisiones inferiores como 4 años, entonces conozco el barrio, conozco el Nuguén y tengo un cariño muy grande, como también cariño que tengo a la Laguna de Palví, a todos los barrios pesquistas acá, que es importante que luchemos por nuestros barrios, que como bien tú lo dijiste, no solamente Concepción es el centro, sino también son sus barrios. Hasta la próxima y nos estaremos viendo un tema contingente, un tema que les puede interesar a la comunidad pesquitana, pesquista acá con Conce Conversas con Peso. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.